Las universidades han generado de manera inconsciente un impacto que afecta de manera directa al medio ambiente. Esto proviene del consumo excesivo de papel. Para ejemplo de ello, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, este hecho se manifiesta en la carrera de arquitectura, en la que todo el papel se utiliza sin consideración ambiental en mayor parte, o simplemente en algunas ocasiones se gasta innecesariamente. Hay días que salen 4 o 5 entregas al día, 5 proyectos. Cuando es un solo proyecto, a veces se gasta media resma de 250 a 400 horas. Cuando son 5 entregas, que está pasando últimamente, 4 o 5 entregas, se gastan 700 o 800 horas. Y te estoy hablando que le imprimimos al 5 o 6% de la carrera que tenemos. Está ese periodito de entrega. Tú no consigues a veces en San Cristóbal donde postear porque toda la gente está atiborrada de planos que tienes 25 personas por delante. Utilizo láminas de las que son como transparentes y utilizo entre 20 o 25 y esas. Por lo menos si guardas los planos viejos, a la final nunca los terminas usando. Lo que terminas usando es el material digital que tú tienes porque es el que tú entregas en el portafolio cuando tú te vas a hacer pasantía. Tú no usas ese papel, esas láminas de 90% más nunca las usas. Y es mentira que hay mucha gente que no las recicla, que no bocetean detrás del papel y lo que hacen es botar todo ese papel y tenerlo guardado y da lástima porque tú no lo vuelves a usar. Planos. Y da lástima gastar tanto papel que uno dice, concha, le deberían dejarnos entregar en digital. Exacto. Pero hay veces que lo exigen traer. Y por lo menos a veces se usan las láminas completas y ahí se trata de meter todo el material para hacer menos bulto de láminas, porque hay veces que son 25 láminas, pero un solo plano por lámina, entonces es mucho. Una tonelada de papel significa la tala de 15 árboles y la industria anualmente consume 4.000 millones de árboles. Una persona para sobrevivir necesita 130 metros cúbicos de oxígeno al año y en las selvas tropicales cada árbol genera un promedio de 273 metros cúbicos de oxígeno al año. Esto quiere decir que anualmente le estaríamos quitando el oxígeno a alrededor de 6.000 millones de personas. Si reciclamos una tonelada entre papel y cartón, se salvaría la tala de 150 árboles. El trabajo específico es hacer proyectos y los proyectos contienen varias fases, desde un esquema hasta un dibujo técnico ya específico. Entonces, pues por supuesto, su mayor herramienta es utilizar lápiz, papel para transportar las ideas, la parte esa creativa, llevarlas, digamos, en la cabeza al papel, que es una fase que es determinante para hacer el proyecto. Y las maquetas porque son modelos, y los modelos son los que te van indicando qué es lo que tú estás proponiendo, modelos a escala que lo puedes manipular, lo puedes ver, lo puedes estudiar. Por eso es que se utilizan son, digamos, los dos tipos principales de material. Es una herramienta tridimensional para poder, en la cual se expresa, se materializa la idea conceptual, lo que el alumno representa en las láminas ya se materializa en una maqueta, en un hecho de aproximación real, en la cual se puede determinar aspectos formales, aspectos compositivos, elementos constructivos. Entonces la maqueta es una herramienta insustituible. Las maquetas son bastante importantes a nivel académico para nosotros entender cómo se pueden manejar los volúmenes, las proporciones, las profundidades, cosa que con una imagen digital no se puede hacer. La maqueta sí me fajo bastante, porque hay cosas que muestro en la maqueta que no he mostrado en los planos, entonces es compensatoria la cuestión y es burda importante. Es muy difícil trabajar una volumetría si no la tienes en la mano, trabajar profundidad. Es que para verla. Exacto, hay que previsualizar ahí. Hay que previsualizar en una maqueta, si no es imposible. El reciclaje disminuye la explotación de los recursos naturales, reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración. También disminuye las emisiones de gases de invernadero, ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras. Y todas esas cosas las hago no con acetato, sino que reciclo las radiografías del cuerpo y busco que muy fino. Lo que te está diciendo los detalles al lápiz, busco la cosa, el estropajo se llama, lo hacen los árboles. Sí utilizo material reciclado, pero lo uso muy poco. Casi siempre lo que hago es que después de que daño las maquetas, cosas así como son cosas tan pequeñas, lo guardo en una bolsa y eso lo llevo a los centros de reciclaje, pero no lo utilizo, sino que lo dono, más que todo. Según estadísticas que maneja la organización ambiental Vitalis, en Venezuela se recicla alrededor del 20% de papel y cartón. Esto quiere decir que en Venezuela no se incentiva suficiente el reciclaje.
El reciclaje es el proceso por el cual un producto ya utilizado sirve como materia prima para la creación de un nuevo producto, para lo cual se deben clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón, plástico, vidrio y metales. Obviamente en la universidad no hay ningún proceso de gestión ambiental. Hasta ahora, hasta este momento, es que se está comenzando con ese proceso de planificación y políticas ambientales, enfocadas a qué? A uno de los aspectos, a ver cómo podemos reutilizar y qué podemos hacer con la cantidad de desechos. En la actualidad tenemos un aliado para alguna posible solución a esta problemática. Contamos con herramientas tecnológicas que pueden ser usadas para el beneficio del medio ambiente. A través de presentaciones en formato digital se disminuirá en un porcentaje bastante elevado el consumo excesivo de papel. Distintas alternativas han propuesto los estudiantes y profesionales que son parte del problema. Lo ideal sería eso, que el estudiante pudiese presentar no solamente lo que es la parte bidimensional y tridimensional en sus maquetas, sino hacer recorridos virtuales, pero para eso se requiere una plataforma tecnológica que la universidad todavía no la tiene completa, es decir, se está empezando a hacer, pero falta todavía material. Sería genial que existiera la manera como de proyectar los planos en la pared, pero que salgan escalados. Sería genial porque si es una misma pantalla de acrílica, de pizarra acrílica, pues ahí mismo rayan, hacen las correcciones y pasa el otro, proyectan el plano, hacen las correcciones y pasa el otro. Sería genial que se pudiera hacer eso, poder proyectar el plano escalado, que existiera la manera. Y así no imprimimos y nos corrigen como es, y ya. Sin embargo, existen ciertos inconvenientes para que los proyectos que los estudiantes presentan en papel sean transformados totalmente en formato digital. Incluso algunos alumnos y profesores señalan la necesidad y la importancia de que aún con la tecnología a nuestro favor exista el gasto excesivo de papel. Bueno, es importante entregar los planos porque es una manera física de poder mostrar el proyecto. Hay semestres donde se ha trabajado con las entregas finales utilizando la computadora, proyectando en la pared, pero a veces no queda reflejado, no se puede en ese tipo de presentación discutir arquitectura, hacer correcciones, revisar algunos aspectos que puedan quedar plasmados en físico. Pero el problema está en que cuando tú proyectas un plano en AutoCAD, el plano en AutoCAD son líneas que no tienen grosores, que no tienen nada, o sea, son dibujos muy, si tú lo ves, son dibujos muy simples cuando lo pones en el computador que se transforman cuando ya los ploteas. Entonces, no es fácil correr un proyecto que está en planos de AutoCAD. Lo otro es que... No me parece. O sea, uno puede trabajar una volumetría digital, pero es que igual, a pesar de que no la tienes aquí. Exacto, a pesar de que el programa es 3D, uno está manejando una cuestión tridimensional, igual tiene la pantalla en 2D. Exacto. O sea, hay que sentirla, hay que vivirla. Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente con la educación. Las sociedades tienden a resistirse a los cambios. El ciclo tradicional de adquirir, consumir, desechar es muy difícil de romper. Una realidad es que contempla suficientes incentivos para hacer esta actividad atractiva y rentable, sin mencionar sus incalculables beneficios ambientales. Como dijo Mariana, esto es problema de cultura y de educación, realmente, ¿no? O sea, más que todo nace en casa, ese gran problema lo puedo decir por experiencia propia. Tampoco tenemos la cultura, no hay cultura, hay desconocimiento de sitios donde podemos vender, a lo mejor también no se paga lo que debería pagarse por esa cantidad de papel o cartón que se pueda reciclar. Yo creo que puede ser muy interesante que en nuestra carrera pueda propiciar unas pequeñas unidades de reciclaje que nosotros podamos nosotros mismos reciclar, porque eso nos motivaría a conocer cómo se recicla, cómo todos los productos que podemos derivar de ese reciclaje también podemos generar ingresos propios. Yo creo que eso más bien es una de las motivaciones que pudiéramos ir pensando a mediano plazo o corto mediano plazo que podamos hacer como un proyecto piloto con nuestros estudiantes y nuestros profesores. A fin de cuentas, la idea no es eliminar el uso definitivo del papel, ni que dejen de elaborar las maquetas, ya que son un recurso y una herramienta importante para los estudiantes de arquitectura. El objetivo es que se recicle. Al reciclar ayudamos al planeta y a nuestro entorno, y así viviremos en un mundo más limpio. Lo primordial es tener la iniciativa, dar el primer paso y no desistir en el camino.